Auckland, Nueva Zelanda, años 90. En un taller de neumáticos cualquiera, llamado Drury Tyres, su dueño, Neville Laker, tenía un problema. No era un problema con los vehículos que le llegaban cada día para ajustar la geometría o para cambiar las gomas. El problema era mucho más grande, y por qué no decirlo mucho más absurdo. Laker había construido algo que no debería existir. Un Mazda 323, un vehículo pequeño, ligero, de 3 puertas, nada especial en teoría. Sin embargo, Laker le había añadido 2 ejes delanteros en lugar de uno, 6 ruedas en total, las 4 delanteras direccionales. Había dado a luz a un engendro de tracción integral en 3 ejes, y por si eso no fuera suficiente, tenía 2 motores, uno delante y otro detrás. El piloto no iba sentado donde debería. Tenía que ingresar al interior por la ventana trasera porque el vehículo no tenía puertas, y una vez dentro se encajaba entre ambas mecánicas, con el calor infernal de 2 turbos funcionando a plena carga apenas centímetros de su cuerpo. Laker no trabajaba ni para Mazda, ni tampoco era un ingeniero de ninguna escudería oficial. Era un simple técnico de neumáticos con tiempo libre, demasiada imaginación y 0 sentido común. Gracias a estas características, construyó el vehículo de rally más raro que ha existido jamás, probablemente. Bienvenidos, familia, a la historia del Mazda 323 de 6 ruedas. Un proyecto que casi nadie conoce y que probablemente nunca debió existir. Y para los que aún no la tengáis, recordad que sigue a la venta la Biblia del Motorsport, la herramienta que llevamos años necesitando, porque con este archivo se acabó eso de estar consultando reglamentos, fechas o la historia de las categorías en decenas de libros, anuarios o revistas. He reunido en una sola pieza casi 500 páginas con la información más crucial de prácticamente todas las disciplinas del motorsport, todo perfectamente ordenado a mano, sencillo y para una consulta rápida y eficaz. Los años 90 fueron extraños para el Mundial de Rallys. El Grupo B había muerto, había sido prohibido al final de la temporada 1986 tras una serie de accidentes fatales. Demasiada potencia y demasiada velocidad, decían los de arriba. Y entonces llegó el Grupo A para sustituirle, que curiosamente eran vehículos que igualaban e incluso comenzaron a superar los promedios de cronos de los Grupo B. Y aquí hay un dato aún más aterrador. Porque entre 1987 y 1990, los 4 primeros años del Grupo A, como categoría principal de rallies, fallecieron casi el doble de pilotos que durante toda la etapa del Grupo B. Bueno, cosas que ningún medio y que nadie te cuenta. Caso aparte, los Grupo A eran vehículos basados en producción en serie, menos escandalosos, más discretos de cara a la galería, que era lo que querían, y más fiables, eso sí es cierto. La regulación exigía fabricar 2.500 unidades para homologar los modelos, permitiendo motores turbo, tracción integral y carrocerías que recordaban nítidamente al vehículo del que partían. Teníamos al Lancia Delta Integrale, el Toyota Celica GT4 y el nacimiento de la eterna rivalidad entre Subaru y Mitsubishi. Era ingeniería de fábrica con presupuestos millonarios y equipos técnicos con docenas de ingenieros. Sin embargo, el Grupo A también abrió otra puerta, una menos visible y menos glamurosa, pero igual de salvaje, a su vez. Las inscripciones de los campeonatos nacionales comenzaron a estar abarrotadas de gente sin presupuesto, pero con demasiada imaginación y ambición. Hablamos de técnicos de talleres locales, de mecánicos de fin de semana y de tipos que soldaban jaulas antivuelco en los garajes de su pueblo. Y el territorio de Nueva Zelanda tenía mucho de todo esto. Bien, el rally de allí, de Nueva Zelanda, había formado parte del Mundial desde 1977. Estaba formado por carreteras de gravillas rápidas, bosques infinitos y por curvas ciegas junto a acantilados que caían directo al mar. Los pilotos locales crecían compitiendo contra los mejores del mundo una vez al año, y el resto del tiempo corrían en el campeonato nacional contra quien pudiera permitirse un proyecto propio y quien tuviera las agallas de llevarlo al límite en unas condiciones de terreno extremas, como eran las suyas. Neville Laker era uno de esos tipos, un humilde técnico de alineaciones en Drury Tyres, un taller de neumáticos en Auckland, como os dije. No hablamos de uno de los ingenieros de Lancia ni de un alto cargo de Toyota. Hablamos de un mecánico que se ganaba la vida montando neumáticos de lunes a viernes, pero que durante su tiempo libre decidió construir algo que ninguna fábrica del mundo se había atrevido a hacer. Todo empezó con la base de un Mazda 323 de sexta generación, código BF,
fabricado entre 1985 y 1987. Partía de una carrocería ligera de 3 puertas y tracción delantera, y tenía un motor relativamente sencillo y robusto, de 4 cilindros en línea. El peso aproximado del conjunto era de 920 kilos, aquí está el punto fuerte. Era un utilitario japonés pequeño, ligero y económico, el típico vehículo que utilizaba una madre para ir al supermercado. Y es entonces cuando Laker cogió uno de esos y decidió convertirlo en un engendro de la mecánica. El primer paso fue añadir un segundo eje delantero. ¿El resultado? Pues ahí lo tenéis, un 323 con 4 ruedas delanteras y con 2 traseras, 6 ruedas en total. Pero no se detuvo ahí. Las 4 ruedas delanteras tenían que girar, obviamente. Eso significaba que debía haber 2 sistemas de dirección sincronizados, trabajando simultáneamente. Al girar el volante, las 4 ruedas delanteras debían girar al mismo tiempo. Y puede parecer una tontería, pero la complejidad mecánica de esto es brutal. Y luego estaba el tema de la potencia, porque un solo motor no bastaba. Así que Laker instaló 2 bloques completos. El primero en su posición original, delante del habitáculo. Se trataba de un motor multiválvulas V6T Turbo de 1,6 litros que procedía del 323 GTX, pero luego sería reemplazado por el BP de 1,8 litros. Estos motores también les utilizó Ford en concreto. Aquel primer bloque, el delantero, era el encargado de mover el eje principal. Ahora bien, una segunda mecánica equivalente se alojaba en la parte trasera del habitáculo, y su misión sería algo más compleja, porque debía encargarse del segundo eje delantero y del trasero. Con esto teníamos tracción integral en las 6 ruedas, un 6x6, cada eje transmitiendo potencia al suelo, 2 turbos funcionando a plena carga, un calor infernal, un ruido ensordecedor y entre ambos motores, encajado donde antes estaban los asientos traseros, el piloto, porque el asiento delantero había desaparecido. Necesitaban ese espacio para meter toda la arquitectura del segundo eje delantero y del segundo motor. Así que el piloto se sentaba atrás, con 2 motores a menos de 1,5 metros por delante, sin puertas, entraba por las ventanas traseras. Se metía entre los 2 bloques de motor rugiendo a 9000 revoluciones e imagino que rezaba para que la jaula antivuelco aguantara si algo salía mal, porque además la visibilidad era pésima. Aquí la cuestión es que la complejidad mecánica de sincronizar 2 motores, 4 ruedas directrices y tracción en 6 ruedas simultáneamente rozaba lo imposible, pero aquí lo tenemos. Laker lo construyó él solo en su taller de neumáticos, sin presupuesto de fábrica, sin equipo de ingenieros y sin simulaciones por ordenador. Acababa de crear el vehículo de rally más absurdo que ha existido jamás, e irónicamente, uno de los menos conocidos. El quid de la cuestión residía en su capacidad para unificar los 2 motores turbo mediante un complejo varillaje en I, junto a un sistema de cables que permitía que un único pedal de acelerador dictase el ritmo con una simetría eficiente, efectiva. La verdadera magia estaba en la transmisión. Neville Laker diseñó un mecanismo de mando dual donde una sola palanca de cambios, a través de un intrincado juego de rótulas y varillas, seleccionaba simultáneamente la misma relación en 2 cajas de cambios independientes. Este despliegue de fuerza se completaba con un pedal de embrague de accionamiento gemelo que garantizaba que la potencia se desatase de forma unísona hacia los 3 ejes. Es algo súper caótico. Después, otro detalle importante es que al carecer de un diferencial central físico, el 323 de Laker confiaba la gloria a la sincronización absoluta de sus 2 motores. En el frontal, un diferencial de deslizamiento limitado gobernaba el doble eje delantero, repartiendo el par entre las 4 ruedas directrices. Mientras tanto, detrás, un tercer diferencial bloqueado se encargaba del tren posterior. Esto significaba que las 2 ruedas traseras giraban solidarias, unidas a fuego, obligando a ambos neumáticos a morder el terreno con la misma potencia. Y ahora también hay que decir que el Mazda 323 de 6 ruedas no fue el primero, ni tampoco el único. Pero puede que sí se gane el título del más raro, ¿no? Recordemos que ya vimos la historia al completo del Tyrrell P34 de Fórmula 1, y también hice mención al March 240 de 1976, de ese mismo año. En ese caso, Robin Heath, diseñador de Match Engineering, observó el Tyrrell y pensó que estaban atajando el problema desde el lado equivocado. Las ruedas delanteras generaban arrastre, sí, pero las traseras representaban entre el 30 y el 40% de la resistencia aerodinámica total. Bueno, puede que hable de este coche más a fondo algún día. En definitiva,
Esta es una historia que finaliza sin resultados oficiales, porque yo he estado buscando durante semanas y al menos en mi biblioteca no he encontrado ni una sola entrevista con Laker, explicando el por qué construyó este engendro. Apenas existen fragmentos de vídeo en los que se le vio rodando y únicamente hay imágenes sueltas, como veis, las que hemos podido ver en este vídeo. Y también hay algún testimonio que aclara que al menos en Nueva Zelanda sí que se sabía quién era Neville Laker, pero que nunca nadie consideró o se atrevió a documentar lo suficiente sus delirios. Bueno, ¿qué os ha parecido este proyecto? Algunos sí que me lo habéis mencionado, eso es cierto. Me habéis enviado algún DM con alguna foto para que hablase y comentase esta rareza, este engendro. No sé cómo llamarlo realmente, todos los nombres le quedan bien, ¿no? Si os ha gustado, ya sabéis, podéis apoyarme con un like, con el hype aún más y aún más todavía, haciéndoos miembros del canal, que cuesta tan solo 1 euro al mes y me ayuda muchísimo para poder seguir hacia adelante. Os leo también en los comentarios proyectos raros, engendros de este tipo, excentricidades, todo lo que esté en mi mano y lo que yo pueda traeros, materializarlo en un vídeo documental, lo haré, encantado. Espero que estéis bien, mi gente, y como siempre, sabéis que nos vemos a las 21:00. Un abrazo.